Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En un momento en el que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MASI, está bajo la lupa del gobierno OEA y que su vocera oficial, Ana María Calderón, hizo trascender su renuncia hace poco más de 24 horas, las aguas de la vida política nacional contrastan en el afloramiento de varias precandidaturas que intentan ocupar el despacho presidencial de la nación. Los vientos alisios de la política hondureña corren más veloces a los que soplan en Washington, sede de la OEA, donde el compromiso parece es brindar un balón de oxígeno y encontrar en breve quien sustituya las funciones que en dos ocasiones, 2018 y 2019, asumió Calderón al frente de la MASI. La connotada abogada peruana relevó a Juan Jiménez Mayor y después al carioca Luis Marrey Guimaraes. Con la ruptura del bipartidismo en las elecciones generales de 2009, con la oposición ocupando curules legislativos y regidurías en corporaciones municipales, hoy en las tres grandes de la vida política nacional, nacionalistas, libres y liberales, además de las nuevas formaciones, brota un ramillete de al menos 20 aspirantes a dirigir el país. A más de 2 años de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, en el nacionalismo se muestran las precandidaturas de Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, Ricardo Álvarez, designado presidencial, Nasri Tito Afura, alcalde del Distrito Central, y de Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional. La otra entidad política histórica del país, los rojiblancos, llevan a sus filas las precandidaturas presidenciales del ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Arístides Mejía, exministro de Defensa, de los jóvenes empresarios Yanni Rosenthal Hidalgo y Carlos Melara, de José Luis Moncada y de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. La mayor entidad partidista opositora nacional, Libertad y Refundación Libre, a estas alturas de la jornada, tiene en su acervo a la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya, la cuarta más fuerte al contar con el apoyo de al menos 4 movimientos internos. Asimismo, en la lista de aspiraciones figuran también los diputados Jorge Cálix, jefe de la bancada de Libre en el Congreso Nacional, Harry Dixon Herrera, además de Carlos Eduardo Reina, el defensor de los derechos humanos Wilfredo Méndez y el economista y catedrático universitario Nelson Ávila. Los brotes más fuertes del predio minoritario del país recaen en el partido Salvemos Honduras del expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura Salvador Nasralla, en Doris Gutiérrez, propuesta por Bases de Innovación y Unidad PIN-USD, en Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez Velázquez y en Nueva Ruta del periodista Esdras Amado López, exdiputado de Libre. En suma, se trata de al menos 20 precandidaturas a casi 9 meses de elecciones internas, con al menos 10 nuevos partidos políticos, con variantes ideológicas un tanto difusas, pero que en su conjunto no reflejan una igualdad de oportunidades de acceso al poder. El destino de la MAXI se decide a finales de la semana cuando la Secretaría General de la OEA y el gobierno de Honduras informen la extensión o no de su mandato. El destino de Honduras se decidirá en nuevas elecciones generales en un contexto de expectativas de credibilidad, transparencia y compromiso moral de su clase política con la nación. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a hablar de las candidaturas presidenciales. Más adelante le voy a pasar a Gisela Cálix. Hay más protestas en el Hatío por esta colonia que quieren hacer. Y también voy a preguntarles hoy a mis panelistas sobre la renuncia de la vocera interina de la MASI. Es la tercera persona que renuncia de ese cargo. El ingeniero Ramón Espinosa, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Don Julio Navarro. Mucho gusto y encantado de estar con estos amigos. Don Darío Hernández, bienvenido. Un placer verlo. Gracias por todo. El panorama político en Honduras, ¿cuál es? Pasado mañana ya va a anunciar doña Xiomara Castro que va a buscar de nuevo la candidatura de Libre. Bueno, me dijeron que el 20, algo así. Pero ella va a anunciar. ¿Cómo ve el panorama político, Ramón? Usted que ha hecho encuestas, que hace estudios de esto de la política. Bueno, a diferencia de hace 15 años, ahora la política, por lo menos en los últimos años, el Partido Nacional, lo que yo he visto, lo maneja de manera científica.
Se tiene mucha información y se hace análisis basados en opiniones y en algunas investigaciones que se hace a nivel de la población. En realidad hay algo claro. Diferenciemos un poco los partidos de los candidatos. Porque, por ejemplo, hay un candidato que no tiene partido, se lo están aprobando. El caso del señor Narrala, que ya no es un candidato nuevo, no es una novedad, es alguien que ya participó varias veces en diferentes formas y que tiene que formar su partido. Ese partido ya, por lo menos el nombre de él empieza a surgir, nosotros lo tenemos calificado como con un 9%, si quieres saber cifras. Luego está... 9% en todo el país, Narrala. Sí. O sea, el partido de él, que es incipiente. Luego el Partido Nacional, a pesar de todos los problemas, crisis, ataques y el desgaste del poder, tiene casi un 30% del apoyo popular. Y eso implica nacionalistas que son de militancia, digamos, voto duro, y también algunos simpatizantes que simplemente apoyan al Partido Nacional porque no ven una alternativa en la oposición. Si usted ve, la oposición es difusa. Ahí. Cuando me habla del 30%, quiere decir que casi tienen el 33% con el que ganaron las elecciones. Casi, ¿verdad? Y está el Partido Libre, que era lógico, ya se veía venir la participación de doña Xiomara. Muchos estaban esperando, pidiendo que fuera realmente una candidatura auténtica después del ensayo que hicieron con don Jorge Calix, que no sé qué va a pasar con él, no sé qué pasó, no sé si era una estrategia o simplemente se le dio el chance y no creció lo suficiente, y vuelven a su origen, que es con doña Xiomara, en un nuevo intento de poder ganar una elección. El problema ahí es que para mí el Partido Libre, mientras se mantenga en su círculo de militancia, no va a ganar elecciones, porque la base de su partido no va a pasar de un 20 y tanto %, que vea, eso le puede dar hasta 700,000 votos. La mayor votación que ellos obtuvieron de más de 1 millón fue cuando estuvieron aliados con Salvador Narrala, que era un candidato renovado. Entonces, y si vemos el comportamiento en otros países, por ejemplo, recordemos en El Salvador, el FMLN, después de ser radical, sacó un candidato, Mauricio Funes, digámoslo más light, que atrajo otros simpatizantes que no eran de la izquierda radical, y así fue que ganó las elecciones. Entonces yo creo que el Partido Libre debería analizar esa situación, que si no hace reclutamiento fuera de lo que es su ideología, no va a tener oportunidad. Y el Partido Liberal, yo lo veo que todavía no se recupera, es difuso, se les ocurren candidatos, surgen nombres, después los descartan. Imaginen que tienen candidatos que circulan en los medios y después los desestiman y sale otro nombre, pero no terminan de quedarse con nadie. ¿Qué sucede? Aquí el problema es que no hay un liderazgo claro. Las instituciones políticas, como las organizaciones sociales o las empresas, crecen con líderes, la fuerza de un líder. Y eso es lo que no vemos. El Partido Liberal tiene que buscar ese liderazgo, que lo tuvo, ¿verdad? Modesto, Villeda Morales, Carlos Roberto Reina. Carlos Roberto Reina, que esperó muchos años hasta que le tocó el momento de dirigir, pero siempre fue un líder de una facción y se volvió el líder del partido y después el líder de la nación, y así se ganó. Entonces, no podemos obviar el comportamiento del votante y analizarlo. No porque alguien, por ejemplo, un patriarca del Partido Liberal quiera tener un candidato, le parezca que ese candidato es el mejor y lo lance, va a tener éxito. Yo creo que lo que hay que hacer es preguntarle a la gente, preguntarle a las bases, ver qué la gente está esperando, porque han cambiado las situaciones. Ahora, y es más, hay una evolución rápida en el sentimiento de la gente. Y otra cosa que yo dejaría ahí para la discusión es que las elecciones se ganan no por una actividad racional,
no es poniendo los mejores candidatos o las mejores piezas. Claro, hay un trabajo de estructura, una parte operativa de campo, pero al final lo que hace que la gente salga y vaya a votar es la emoción. Recuerdo cuando estábamos aquí con Darío, con Carlos Roberto Reina, que él nos dijo una vez, mire, si no despertamos la emoción liberal, no ganamos. Y otro día me dijo, mire, la emoción que vi en esa gente, en esos viejos cuadros, en esos jóvenes, me dice, no lo había visto antes, creo que vamos a ganar, y tuvo razón. Entonces, mire, a veces uno quiere crear un candidato perfecto, pero otras veces hay ciertas personas que tienen una simpatía natural que usted no lo puede explicar por qué, ¿verdad? Pero simplemente tienen esa empatía con la gente y son los que llevan las organizaciones políticas a ganar. Y eso yo creo que hay que hacer un gran análisis. Ahorita nada está escrito, solo son potencialidades, es como los caballos que están en el lugar de salida esperando, pero hay que hacer la carrera. Y el que mejor haga la carrera es el que va a ganar. Está Partido Nacional Libre, Partido Liberal, Pino, Unificación Democrática, PAC, Alianza Patriótica, Nueva Ruta, Vamos, Democracia Cristiana, Salvador de Honduras y el de Marlon Escoto. Don Julio, ¿cómo está el panorama? Raúl, lo que acabas de mencionar, de una sociedad bipartidista como fue la sociedad hondureña, del 2000 para acá, sí abrió realmente, sin, creo yo, que exista la cultura política en Honduras como para que responda a esa apertura enorme de partidos. Acabas de mencionar, Raúl, Partido Liberal, Partido Nacional Libre. Los dos últimos descendientes desprendidos del Partido Liberal que crió Policarpo Bonilla. Y aún así, dice, el Partido Liberal sigue vivo, porque uno no puede negar que abajo en la sociedad hondureña hay liberalismo para rato, pero que ahorita aparece con la dificultad de que no hay un liderazgo que sea capaz de nuclear un partido grande como el Partido Liberal. Los otros partidos que mencionabas tú, el que surgió después, Democracia Cristiana, Pino, UD, que sobre la historia del UD yo creo que debería describirse cómo apareció la UD. Lástima que se murió Mario Rivera López y nunca escribió nada, pero está don Picho Gorstein, que está vivo, que fue el encargado de llevar parte de todas las negociaciones. Está Vamos, yo no sé Vamos si seguirá como partido. Está el Frente de Andrés Pavón. Está el PAC en sus dos versiones, el PAC de Marlene y el PAC de Salvador. Está Nueva Ruta, Rescatemos Honduras. Está el partido uno que va a crear Illescas, que he oído decir yo en San Pedro Sula. Y también he escuchado un partido naranja que se está formando. Todos esos partidos, dice, yo lo veo más bien con simpatía, de que si lo que están creando esos partidos realmente buscan pelear el poder con los partidos tradicionalmente ya existentes. Y no quisiera creer que esos partidos se están organizando para favorecerse de las bondades que ofrece la actual ley electoral, que con 3.500 votos uno puede cobrar 12.000 o 14.000 empiras de deuda política, porque eso convierte a la política realmente en un buen negocio. Pero uno debería de verlos en otro sentido, de que esos compatriotas que se están organizando en partidos tienen realmente un proyecto político para el país, quieren rescatar parte del modelo electoral que hemos tenido y disputar el poder. De todos los partidos, hoy en día no sabemos si las elecciones primarias van a ser este año o van a ser el otro año, porque el Congreso Nacional sigue en deuda en aprobar la ley electoral, si es que la van a aprobar o si van a reformar la ley actual o vamos a seguir con la misma ley. De todos los partidos, naturalmente, el problema es decidir quién va a ser el candidato que tenga, lo que decía el amigo, la potencialidad de despertar emociones
en el electorado como para poder canalizar esas emociones en votos, no tanto la racionalidad con que antes votaban las sociedades, hoy tampoco las sociedades desarrolladas le votan en base a racionalidades, sino que tiene que ver mucha emoción porque hay una enorme cantidad de población joven. Pero de todos los partidos, yo donde veo que va a haber el principal problema para escoger el candidato va a ser el Partido Nacional. Max Weber decía algo, ¿va?, que uno de los grandes problemas del poder, decía Max Weber, es la sucesión. Es la sucesión. Cuando estás en el poder, ¿quién te sucede? ¿Quién te sucede? En los últimos 12 años, dentro del Partido Nacional, no ha habido problema. Ha tenido 2 liderazgos, Pepe y Juan Orlando Hernández. Pero actualmente yo no veo dentro del Partido Nacional un liderazgo que sea capaz de disputarle esa imagen que tiene el presidente de la República al interior del Partido Nacional. Porque esos liderazgos son liderazgos secundarios, casi diríamos domésticos, a nivel municipal que se dan, como el de don Tito Asfura, que va a terminar siendo víctima de la sequía. La sequía de Tegucigalpa va a terminar con las aspiraciones va a terminar con las aspiraciones de Tito Asfura por las condiciones que veo. El ingeniero simpatiza con Tito Asfura, digo que es la estrategia que tiene. Que es la estrategia de la naturaleza. O sea, la naturaleza le va a cobrar a Tito lo que él no crió. Vea a los dirigentes de esos movimientos. Lo que él no crió, sino que lo que se ha venido acumulando, En eso hay que estar claro, porque el problema de la sequía no es culpa de él, pero a él se la van a cobrar los electores. Entonces, en el Partido Nacional, ¿hay alguien que sea capaz de asumir el liderazgo que ha mantenido el presidente de la República al interior del Partido Nacional? Yo realmente no creo. Y al final, el presidente de la República va a ser el gran elector para elegir un candidato en el Partido Nacional, o él realmente va a asumir la responsabilidad de conducir al Partido Nacional en un nuevo proceso electoral, que eso tampoco se descarta. ¿A usted le gustaría eso? No, a mí el problema no es si me guste o no me guste, sino que son las decisiones que toman al interior de cada, ya lo aclaró y se ha dicho, de cada partido. Entonces yo te veo, Rodo. Que no. El liderazgo fuerte que miro en el Partido Nacional es el del presidente de la República. ¿Don Darío? Bueno, yo debo de partir diciendo que una crisis de un partido que está en el gobierno se convierte luego en una crisis del país. Así que eso es sumamente peligroso. Pero por otro lado, quisiese ver el problema desde una perspectiva más amplia. Mire, un partido político es una organización que debe ser fiel intermediario entre los problemas de la sociedad y el Estado. La pregunta es, ¿los partidos políticos y particularmente los hondureños han cumplido con esa función? La respuesta, pues, obviamente la tendrá cada uno de nosotros a nivel de la conciencia y del análisis que haga. Pero también es importante decir que la política es una ciencia, pero el componente sustantivo de la política es la emoción. Sin embargo, por las tecnologías, por el modernismo, es necesario, absolutamente necesario, que los partidos utilicen todas estas técnicas de organización para tener una mejor comunicación con sus afiliados o con la opinión pública. En el caso particular de los partidos hondureños, yo no coincido mucho con el tema de los nuevos partidos, porque los nuevos partidos no es sinónimo de mejor democracia. Hay mayor participación, pero en el caso nuestro, en las condiciones que tenemos, realmente se convierten en partidos bisagra, en partidos acomodados. Mire, le voy a dar un dato. El partido Vamos obtuvo 3.007 votos. 3.007 votos. Si cada urna tiene 300 votos en promedio, eso quiere decir que este partido ganó a nivel nacional únicamente 10 urnas de las 18.126 que existían en ese momento. Y sin embargo, ese partido obtuvo 9 millones de lempiras
de la deuda política, porque de acuerdo con la ley que en este momento existe, el 15% tienen que recibir los partidos minoritarios del volumen mayor del partido ganador. Y por el otro lado, tiene también un diputado en el Parlamento Centroamericano. El Partido Liberal a nivel electivo presidencial obtuvo 484,000 votos y solo tiene también un diputado, de tal manera que ve usted las injusticias políticas que se dan. Coincidimos también en que falta liderazgo y también debo decir que los partidos políticos deben de tener su ideología. Yo entiendo que cada uno de los partidos, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre, tiene sus propias ideologías y las conocemos. Pero particularmente en el caso del PAC, yo escuché al ingeniero Narrala decir que su ideología era la anticorrupción, y realmente la corrupción o anticorrupción no es una ideología política, es simplemente una conducta política, de tal manera que hay que precisar cuáles son los principios doctrinarios de cada partido, y en función de eso, entonces plantear los programas y propuestas de solución de los problemas del país. En el caso particular del Partido Liberal, el Partido Liberal está ubicado en una corriente que se llama el liberalismo social. ¿Y qué significa el liberalismo social? Pues la propensión a un Estado solidario, no un Estado subsidiario. Un Estado subsidiario es aquel que no puede intervenir en todas aquellas actividades que la empresa privada lo hace. Y como la empresa privada lo puede hacer todo, prácticamente, entonces el Estado simplemente se convierte en el facilitador de esto. Particularmente en el liberalismo social, un Estado solidario significa que el Estado debe de garantizar la educación, la salud, la vivienda, un empleado digno, las pensiones, la seguridad, más allá de la oferta y la demanda que establece el mercado. En conclusión, ese es un estado del bienestar, siguiendo la tesis de la socialdemocracia en relación después con la teoría económica keynesiana, que el gobierno tiene que intervenir en la economía para equilibrar y mejorar las reglas absolutas de mercado, que es la oferta y la demanda. Así que concluyo diciendo que la política también es emoción. Efectivamente, cuando alguien deposita un voto, prácticamente el 90% de su decisión está basada en la emoción. Por eso es que también en política vale la imagen, vale el liderazgo fundamentalmente, y el tema aquí termina diciendo que esa emoción a veces nos lleva a tomar decisiones que no son las correctas. Hoy es 15 de enero, ya hay una gran actividad política en el país y hay al menos 20 precandidatos presidenciales. Sí, pero mire, yo creo que es justo que cada quien tenga la libertad de aspirar. Hay partidos más abiertos que otros. Yo recuerdo lo que era originalmente el Partido Liberal. Ahí todo el mundo tiene aspiraciones y cualquiera, ¿verdad? Todos son generales. Incluso recuerdo a un presidente una vez diciendo, mire, si viene fulano, no me lo reciban. ¿Pero por qué? Mire, él es una persona inteligente, es un gran amigo, pero mire, se le ha metido que quiere ser presidente y está loco. Entonces había mucha gente que toda la vida quería ser presidente, ¿verdad? Otros partidos, como el Partido Nacional, es un tanto más vertical, en donde ha habido una tradición de esperar turnos, ¿verdad? Y siempre respeto al líder. Tan es así que, fíjese, les voy a decir qué está pasando adentro del Partido Nacional en cuanto a lo que piensan los nacionalistas. Aparte de cualquier situación que se asuma o rumores, basados en los números y en las investigaciones, el líder más fuerte, o sea, como que es el líder todavía del Partido Nacional, es cierto, es Juan Orlando Hernández. Pero es el líder porque es el presidente y es el que tiene el poder. Entonces, estoy de acuerdo que mucho de lo que pasa en el país, y sobre todo asegurar los procesos democráticos, depende del presidente de la República, que es un líder bastante fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Yo no he conocido otro presidente que haya recibido tanto ataque de todo tipo. Se ha dicho todo de él. Y cuando lo están atacando, él ha tenido la entereza de seguir trabajando. Ustedes lo ven, trabajando por todos lados. Y eso tiene rédito porque eso da confianza
en que siempre alguien está a cargo del país. Yo recuerdo algunos gobiernos en donde el presidente al final como que se quería ir. Yo estuve en uno, Darío sabe cuál era. Decía, no, y si quieren les dejo esto. Y había un gran vacío que estaba como deseando que llegara la elección porque ya quería entregar. Y eso lo vimos en otros países, me acuerdo en Chile, ¿verdad? Con un señor que se quería ir antes porque tenía demasiados problemas. En Argentina igual. Entonces, pero acá, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis que han sido grandes, siempre Juan Orlando ha estado a cargo. Entonces, aunque lo critiquen, mucha gente no lo quiera, se sabe que él tiene la responsabilidad y no la deja. Dentro del Partido Nacional se reconoce eso. Y hay otros liderazgos claros. Está el liderazgo de Mauricio Oliva del Congreso, que ha tenido una gran habilidad para conciliar. Ha sido un Congreso bien difícil. Entonces, en realidad, son congresos donde habían momentos en que uno pensaba que eso se iba a suspender totalmente, que no iba a ser posible sesionar. Pero él logró esa conciliación. Yo creo que es un mérito que tiene y es un hombre de partido. Por otro lado, el caso de Tito Afura, que también es un líder reconocido del partido, muy popular, que tiene una simpatía natural y que no hace publicidad. Mire, ¿qué publicidad va a necesitar si uno ve la obra? Mire, mucha gente critica, ya no hayan, dicen, demasiado cemento. Hombre, si antes no teníamos nada, ahora llegamos de aquí del Boulevard Kuwait en pocos minutos al aeropuerto, por esa vía rápida que es increíble. Entonces, han habido avances que la gente reconoce. El caso de Ricardo Álvarez, pues siempre ha sido un luchador del partido y él tiene derecho y tiene un movimiento consolidado. Tiene diputados también ahí. Y Reinaldo Sánchez, que es el más joven, que es un líder que apareció con el presidente Lobo de Olancho, hijo de un líder reconocido de San Francisco de la Paz, y que ha hecho un buen trabajo y yo creo que tiene mucho futuro. Esa es la ventaja del Partido Nacional. Tiene líderes actuales y tiene un semillero que viene y ya se sabe quiénes son. El problema de otros partidos es, por ejemplo, el Partido Liberal no se sabe. Se quiere importar a alguien que salve al partido, ¿verdad? Y no lo digo de mala fe, lo digo porque así se ve. El caso de Libre es seguir intentando con lo mismo. Al final se ve como un partido de una familia y eso evita que crezca. Eso evita que otros que aspiran puedan tener espacio. Bueno, en el Partido Liberal creo que bueno, yo creo que hay bueno, serán todos, porque hay un montón de gente aspirando. Falta Darío Vanegas, Darío Vanegas, ¿verdad? Mire, yo creo que así como don Mauricio Villeda cumplió su ciclo, Luis Zelaya tuvo su oportunidad. No creo que en este momento como líder ayude. Los otros, Melara me parece que está muy joven y habría que ver qué ha hecho. Aristóteles Mejía tiene una trayectoria, sin embargo, también estuvo fuera del partido. José Luis Moncada creo que no tiene la experiencia política, aunque está en el sector empresarial. Y la señora Figueroa tiene todo el derecho, encabezó un movimiento de calle, un liderazgo gremial, que el problema que tiene es muy simple. La gente la avaló y la consideró porque pensó que lideraba un movimiento auténtico por lucha popular, por derechos, pero no es lo mismo cuando se identifica que tiene algún interés de beneficio político. Entonces yo creo que esos ensayos los tienen que evaluar bien. El caso de Yanni, creo yo, y lo voy a decir, tiene una ventaja. Él, al regresar, ya cumplió lo que tenía que cumplir, cumplió la deuda que tenía y me parece que es borrón y cuenta nueva. Y si la masa liberal piensa que él fue víctima de alguna injusticia, creo que eso puede ayudarle y retomar el movimiento que creó su padre, ¿verdad? Porque es un movimiento que se mantiene a pesar de que murió don Jaime. Recordemos el caso de Guatemala, que fue interesante cuando el expresidente Portillo, ¿recuerdan? Que estuvo con problemas con la justicia, regresó, se mantenía muy popular. Y yo he visto casos de alcaldes que han estado con problemas con la justicia en donde sus pueblos se mantienen populares. Entonces habrá que analizar cómo lo ve la gente, ¿verdad? Si es realmente estigmatizante esos problemas con la justicia
o si más bien la gente piensa que ha sido, que se ha tratado injustamente. Entonces, esa es una incógnita, pero yo creo que sí, el movimiento de los Rosenthal, creo que sí tiene futuro dentro del partido, sobre todo porque dígame, ¿qué movimiento es fuerte dentro del Partido Liberal? Si regresan y lo mantienen ese movimiento, va a ser fuerte y puede llegar a tomar el control del partido y buscar una renovación. Yo le veo, sinceramente, en los números, el Partido Liberal ahorita me sale con un 7%, muy bajo, pero es consistente a lo que ha sucedido en los últimos años. Sí, y es la militancia dura. Ahora, existe un peligro siempre para los liberales. ¿No le gustó al licenciado Hernández ese latente es que está ahí, existe un peligro, y es que en otro partido aparezca un líder popular y termine de absorber gente liberal que no encuentra en el liderazgo de su partido a quien seguir. Ese es mi análisis, tratando de ser un poco frío, y es innegable que es así. El Partido Nacional sigue siendo, a pesar de los problemas, como el más sólido, y después sigue el Partido Libre. Yo les voy a decir algo, fíjense ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere tranquilidad, paz, ¿verdad? Y en estos últimos meses se han calmado las cosas. Han visto que se ha calmado un poco, la cosa está fluyendo a pesar de los problemas económicos, otro tipo de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido ciertos acuerdos entre el Partido Nacional y Libre, ¿no? La integración de los entes del tribunal y ese tipo de situaciones. Eso ha calmado un poco las cosas. Entonces, mi teoría es, mire, si usted quiere un país tranquilo y un siguiente gobierno tranquilo, con que se pongan de acuerdo dos, Partido Nacional y Libre, es suficiente, porque los demás no tienen suficiente fuerza ni siquiera para mover la calle. Eso es una realidad. Y no quiero lastimar a algún... Yo quiero pero es así. Agradecerle al ingeniero Espinosa por esa declaración que acaba de hacer, porque ha dicho que la estabilidad ahora es producto de un acuerdo entre el Partido Nacional y Libre. Y yo entiendo que la militancia y la dirigencia de Libre, a quien le adjudica esa responsabilidad bajo el entendido de ser traidores y vendidos, es al Partido Liberal. Que qué bueno que las cosas se aclaran. Por el otro lado, el 7% pues tampoco lo acepto, porque también nosotros andamos profesionalmente en el mundo de las estadísticas, en el mundo de las encuestas, y tenemos información de otras fuentes. Antes yo trabajaba para ustedes. No, de acuerdo, yo no... 7% ya tiene el Partido Liberal. 7% tiene el Partido Liberal, y dice que el Partido Nacional tiene el 30%. Mire, todo partido en el gobierno se desgasta, no hay ninguna duda. Y usted hizo la observación muy atinada y muy oportuna de que prácticamente, si tienen el 30%, no han perdido en 12 años ninguna voluntad. Y algo te voy a decir, los jóvenes que van a votar por primera vez en el 21, esos jóvenes tenían 6, 7 años cuando empezó el Partido Nacional a gobernar el país. Así que solo han conocido la experiencia del Partido Nacional. Pero por el otro lado, creo que la proliferación de las candidaturas es absolutamente válido. Todo hondureño que crea que puede responder a la solución de los problemas del país desde la perspectiva política debe hacerlo. El tema aquí es, hay que ver realmente cuáles son las intenciones reales de quienes se lanzan a la candidatura. Porque, ¿cuál es la característica de un auténtico político? El servicio, hacer de los problemas de los demás propios. O como dice el Papa Francisco, deben de oler a oveja, es decir, deben de estar en relación directa con sus afiliados y simpatizantes. Pero aquel que se mete a la política como un negocio más, ese no es realmente un político, ese es un negociante de la política, y la política es un elemento más de su característica empresarial, de tal manera que todo eso hay que verlo. Y en el Partido Liberal particularmente pienso que deben aparecer a lo mejor otros candidatos para bien del partido, personas que deben de responder a las expectativas ideológicas de un partido, porque fíjese que de acuerdo con Latino Barómetro, la confianza que tiene la población hondureña en los partidos políticos apenas alcanza el 13%.
Eso quiere decir que de cada 100 hondureños, 87 no confían en ningún partido. Por eso me sorprende un poco el hecho de que el Partido Nacional mantenga ese 30%. Yo creo que esto está bajo las expectativas de la inflación electoral. Darío, pero la otra lectura sería que de los 13, 7 son liberales. Es que el Partido Liberal realmente, para usar una frase popular, es el verdadero, la verdadera gallina de los pollitos, pues. Todos los demás partidos han salido del seno del Partido Liberal históricamente, así que no vamos a entrar en detalle, excepto la UD, que ya muy bien explicabas tú, tiene una historia diferente, pero que en el fondo marcaron la ideología liberal. Raúl, los partidos más verticales que hay a este momento es el Partido Nacional y el Partido Libre. Correcto. El Partido Nacional, el candidato va a ser el que decida Juan Orlando Hernández, y en el Partido Libre el que decida Mel Zelaya. No hay chance. Bueno, Y en no lo sé de- si es así exactamente. En lo de Mel tiene que ver el pecado original de Libre. ¿Cuál es su origen, pues? Libre surge del liderazgo que Mel pudo ganarse como Y el gobernante y 80% ganarse de los de después Libre son liberales. como parte del golpe de Estado. Supo cómo canalizar ese descontento que había, que lo puso de evidencia en el Partido Liberal. Entonces, en el Partido Libre, Mel va a decidir quién es el candidato. Y en la militancia del Libre, le hablo de la militancia vieja del Libre, la que tiene mayores simpatías y mayor nivel de confianza Solo es una cosita, póngale las fotos Xiomara. a don Julio, por favor, de los de Libre. Todos amigos de él. Todos los ha puesto Julio. Jorge Cálix. Ya Jorge Cálix ya no, ¿verdad? Jorge Cálix va de primer diputado con doña Xiomara. Carlos Eduardo Reina sí puede nuclear parte de la juventud de Libre. Pero hace un momento no le das posibilidades. A Carlos Eduardo, no se puede, pero no creo yo que le gane a Xiomara Castro. Wilfredo Méndez también puede, Wilfredo Méndez puede capitalizar el sector más de izquierda de Libre, ¿va? Más simpatizante con derechos humanos. Y Nelson Ávila, que es un viejo luchador, es el más doctrinario dentro del Partido Libre, ahí va, pero tampoco creo yo que tenga él la suficiente aceptación a nivel de la masa de Libre como para poder disputarle a doña Xiomara Castro. ¿Y la posibilidad de éxito de Libre de cara a una elección general? El éxito de Libre va a depender de la capacidad que tenga de hacer alianzas. Exactamente. Uno debe recordar, por lo que decíamos del Partido Liberal, mira, el Partido Liberal en las últimas elecciones obtuvo 14.7% de los electores y eso le dio 26 diputados. Libre tuvo 41.42 y eso le dio 30 diputados. Partido Nacional tuvo 42.95 y le dio 61 diputados. Entonces, Partido Liberal tiene liderazgos municipales, departamentales, sí los tiene. 89 Y la alcaldías militancia, 56 y primeras la regidurías. militancia liberal ha sabido darse su dirigencia. Ahora, que la dirigencia que salió de esas elecciones no haya estado a la altura para gerenciar el liberalismo, ese es otro problema. Pero que es lo que un poco no existe en Libre. En Libre hay un liderazgo fuerte que es Mel Zelaya. Es el Mel el que negocia, que decide y todo eso. Pero eso no quiere decir lo que decía el líder, es que los pactos políticos que ha habido en Honduras nada más tiene que ver Mel con Juan Orlando Hernández sobre el tribunal y todo, sobre el registro. No, ahí está también don Carlos Flores hablando por el Partido Liberal ante el enorme vacío de la dirigencia. Es el hombre que arregla, y si no, mira quién es el representante del Registro Nacional de las Personas. ¿Quién fue el primero? Una persona extremadamente cerca de don Carlos Flores, después lo quitó y puso al que actuó en Hondutel dentro de su gobierno, que yo creo que también fue compañero de escuela, de colegio, o qué sé yo. De universidad. Y eso lo pueden decir los otros que anduvieron aspirando a esos cargos. Entonces, don Carlos Flores también habla por el Partido Liberal. Y fíjate que eso no es malo ni es pecaminoso. Yo decía la otra vez que Honduras necesita pactar políticas públicas
a largo o mediano plazo, que genere un cierto sistema de estabilidad para poder atacar aquellos problemas estructurales que nosotros tenemos. Entonces, para mí, el partido que tiene más segura la candidatura dentro para las próximas elecciones es el Partido Libre, que ya se sabe que va a ser Xiomara, porque no hay quien le dispute el liderazgo a Xiomara en la base dura de Libre. Hablo de la base dura. Lo que te manda decir don Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl. No somos liberales. Somos una identidad política que surgió de muchos sectores políticos y sociales. Será Carlos Eduardo el candidato y estamos seguros del apoyo de muchos sectores para las elecciones generales. Saludos a sus invitados. Y ese es duro también. Bueno, pero mire, si me permite hacerle un comentario a eso de Libre, le voy a decir, yo coincido con este muchacho, ¿cómo se llama? Gilberto Ríos. Gilberto Ríos. Mire, y con Julio, en realidad. A lo interno de Libre definitivamente doña Xiomara es muy querida y tiene la fuerza para ganar la candidatura, ¿verdad? Nadie la puede oponer. Sin embargo, para una general no va a tener esa capacidad. ¿Qué va a hacer? ¿Se dé la candidatura otra vez a una Rala o a otro igual? No creo que ella lo quiera hacer. Entonces, Libre siempre quiere ganar, pero pierde su identidad. Y yo creo que estaría en precario. ¿Por qué cree que doña Xiomara no puede ganar la general? Porque representa lo mismo y no creo que sea opción para otros sectores. Creo yo que tendría lo que puede captar Libre, que no va a ser más de 700,000 votos por ahí, que con el ingeniero Narrala fue que logró más de 1 millón. Ahora, yo quiero que, como dice Gilberto, que le presten atención a Carlos Eduardo Reina, porque él tiene 2 ventajas, si ellos lo pensaran un poco mejor. Primero, él es de origen liberal, de una familia de linaje liberal, y tiene un mensaje más conciliador, no es tan agresivo ni pelea. O sea, él dice las cosas que tiene que decir, pero también se puede hablar con él, ¿verdad? Es racional, eso es importante. Son nuevos tiempos. El radicalismo del Libre no le ha permitido llegar al poder, como sucedió con el FMLN que estaba diciendo. Fue hasta que se tuvo un candidato light. Y el caso de Carlos Eduardo puede captar gente liberal, sus amigos liberales, los amigos de su familia, y puede sumar, cosa que difícilmente haría doña Xiomara. Lo otro es que es un hombre joven, que también sería como una renovación. Pero, y la otra situación, que no se olviden, que también es parte de la familia de Mel, ¿verdad? Es pariente de Mel Zelaya. Entonces, eso suma una serie de condiciones que va a depender de doña Xiomara. Si realmente ella quiere ir hasta el final y piensa que puede ganar una elección general, porque de nada sirve saber que va a ganar una interna si en la general no va a tener éxito. Entonces, todas esas análisis deben hacer, porque para mí, después de todos estos procesos y del liderazgo que ha tenido el presidente Zelaya, yo siento que si no se obtienen victorias, duro estar en la llanura y la gente de Libre va a empezar a exigir otras rutas para poder llegar al poder. Una pregunta a don Julio, dice José Pavón. ¿Él sinceramente cree que doña Xiomara gana una general? Honestamente, su mayor fuerza fue después del golpe de Estado y no ganaron. Y si se las robaron o no fue porque la diferencia no era suficiente. Hay que recordar una cosa, que en un proceso electoral no siempre se gana basado fundamentalmente en las fortalezas que tenga el candidato de un partido en particular, sino también en las debilidades que puedan sumar otras fuerzas políticas. Hay que recordar que los candidatos del Partido Nacional, Raúl, van a arrastrar un costalito que les va a dejar el gobierno. Y ese costalito ellos van a tener que mostrarlos, el pueblo se los va a mostrar, los medios se los van a mostrar de cosas que tienen que superar. Entonces, para los candidatos que van a aparecer en los partidos políticos, no creas que va a ser tan fácil ganar en base a sus fortalezas, sino que tienen que saber capitalizar inteligentemente, me parece a mí, no en la simple descalificación que se puede dar de los gobiernos que
que han pasado, la simpatía que pueden generar en población fundamentalmente joven. Entonces, yo creo que hay otro elemento, mira, que tiene que ver con lo que puedan pasar en unas elecciones generales, es cómo se dan las elecciones primarias. Por eso es que las elecciones primarias deben de ser lo suficientemente transparentes con la ley electoral, la garantice para que eso nos dé más o menos una visión, un adelanto de lo que pueden ser las elecciones generales. Hay que recordar hace poco lo que pasó en Argentina. Usted recuerda las elecciones primarias que hubo en Argentina, dieron un ganador y en las elecciones generales se reflejó también ese ganador, pero es en base a elecciones transparentes. Entonces, una estrategia electoral del Partido Libre va a tener mucho que ver en eso. Por eso yo a veces creo, mira, que el modelito que están hablando algunos dirigentes de Libre, de volver a asociar una gran cantidad de movimientos a la sombra de doña Xiomara, no es una estrategia correcta, porque mira, al final cada movimiento de esos pone sus propios diputados, y en una elección primaria el movimiento que tiene más fuerza termina imponiendo sus diputados, y los demás entonces se consideran víctimas de un proceso electoral primario que no ha sido tan transparente. Entonces yo creo que los partidos políticos deben de luchar, principalmente los tres partidos grandes, porque los procesos electorales tengan la suficiente credibilidad para que los partidos no lleguen después de las elecciones primarias a resolver problemas internos que se han derivado de elecciones primarias, que la supo resolver, por ejemplo, el Partido Nacional. Recuerda cuando Ricardo pedía voto por voto, que por la tradición vertical del Partido Nacional, la capacidad de negociación y el olor que tienen del poder, les permitió hacer eso. Olor que en Libre no existe como para poder amalgamar esos resentimientos que pueda generar una primaria. Yo repito, deben haber elecciones primarias lo suficientemente transparentes para que todos los candidatos que aspiran, principalmente al interior de los tres partidos grandes, tengan la garantía de que no van a ser atropellados por los movimientos aparentemente más fuertes que se dan al interior de cada partido. Antes de la pausa, don Darío. Sí, quisiera argumentar algunas ideas sobre este tema. Mire, incursionar en la estrategia interna de cada partido, evidentemente cada candidato, cada partido tiene sus razones, sus causas, sus motivaciones. En el caso particular del Partido Liberal, yo quiero decir acá que efectivamente se coincide con que las elecciones internas primarias, son las primarias, no las internas realmente, deben ser tan transparentes que permita que haya unidad después de esos resultados. Y por eso dentro de las reformas electorales que el Partido Liberal plantea está establecer la proporcionalidad en las elecciones primarias. Ajá. En las elecciones primarias, en este momento, quien tiene los votos y la simpatía es aquel movimiento que se lleva prácticamente todas las candidaturas. Entonces es necesario que en las primarias exista la proporcionalidad, igual que existe en las elecciones generales, pero también hay que manejar esta proporcionalidad con ciertas reservas, porque aplicando esta proporcionalidad han habido diputados o candidatos a diputados que sacan 90,000 votos y pierden con otro que apenas saca 5,000, 6,000 votos. Entonces también eso es una Darío, injusticia. Que vos decís que la proporcionalidad que hay en las generales se aplique en las elecciones primarias, pero manejando también ciertos parámetros de diferencia, porque no es justo que alguien que sacó, en el caso que estamos mencionando, 90,000 votos, sea sustituido por otro que apenas tiene 10,000 votos. Eso no es justo. Pero por el otro lado también el partido plantea la municipalización de las mesas electorales, porque de acuerdo con todos los diagnósticos, los fraudes se inician justamente cuando las urnas están aquí. Cuando vienen acá ya vienen completas. Entonces necesitamos que haya una
participación de la ciudadanía, pero que esa ciudadanía sea exactamente del mismo municipio donde la gente se conoce y sepa que quien está votando es efectivamente la persona que lo está haciendo. Solo voy a ir una pausa y continuamos, pero antes, Gisela, cuéntenos, ¿siguen las protestas ahí en el Atillo? Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado, a los televidentes de la entrevista y por supuesto a sus panelistas. Le informo que desde horas de la noche diferentes personas habían convocado a una jornada de protesta aquí en el Atillo. Sin embargo, la misma no se ha realizado. Más tarde, sin embargo, va a ser una jornada de protesta realizada en la alcaldía municipal ubicada en la colonia 21 de octubre. Me acompaña Reinaldo Girón, él es miembro de la Comisión Pro Defensa de la Reserva Forestal La Tigra. Si nos explica el porqué de esta acción. Muy buenos días, licenciada, muchas gracias por la entrevista. Nosotros como pobladores, ¿verdad?, y miembros de la comisión estábamos aquí para apoyar lo que era una acción de unos pobladores que habían convocado vía redes sociales para la protesta en este lugar, para dar a conocer lo que es la problemática de la carretera que está en mal estado de Latillo así al Parque Nacional La Tigra. Esta protesta que ustedes van a realizar en el sector de la alcaldía de la 21, me decía más temprano que será porque van a realizar un reservorio en este sector de Rancho Quemado aquí en el Atillo. Rancho Viejo, perdón. La situación es de que todo va de la mano, ¿verdad? Definitivamente, pues esto empezó el ICF con un proceso de regularización de 10.500.77 hectáreas en el Parque Nacional La Tigra, ¿verdad? Con el objetivo de nombrar lo que era las fuentes de agua a nombre de el gobierno, que saliera titulada. Posteriormente, ¿verdad?, está un dictamen dado por lo que es los de Amigos de la Tigra, que dijeron sí a construir un reservorio en Rancho Quemado. Esto con el objetivo de alimentar las habitaciones que se van a hacer en el condado complejo habitacional Santa María. Bien, muchas gracias. Esto es lo que ha ocurrido esta mañana aquí en el sector de El Atillo, cuando se tenía previsto estas acciones por parte de pobladores quienes están en contra de este proyecto habitacional que se construirá en la Reserva Forestal La Tigra. Sin embargo, más adelante, a eso de las 9 de la mañana, ellos pues están programando presentarse a la alcaldía de la 21 para realizar un plantón en ese sector. Con este informe vamos a una breve pausa comercial. Ahora, Raúl, estamos hablando de candidatos, de elecciones y la ley electoral. Esa ley electoral, ¿bajo qué marco se va a dar todo eso? Esa ley electoral no va a cambiar mucho, Julio. Entonces va a seguir ganando el Partido Nacional. Acordate el día que te lo digo, hoy 15 de enero. Póngame ahí a Salvador Narrala, que es el hombre más popular de Honduras. Poneme la foto de Narrala para que me opinen estos señores. Ese es el hombre con más reconocimiento en Honduras. Narrala dijo que ganó las elecciones, pero al final los gringos no se la dieron. Y ahora está armando un partido que se llama propio de su personalidad. Le puso Salvador de Honduras. Poneme una foto de Narrala ahí. Vaya, don Julio, ¿qué piensa Salvador Narrala? ¿Cuál es el futuro de Narrala? Ve, si ahí está, mire, Narrala, es que tenemos para escoger Narrala, Edra, Doña Doris y Romeo Vázquez. ¿Aún? Narrala tiene una ventaja, arrastra todavía la popularidad y es el hombre más conocido que hay al interior de los votantes de nuestro país. Ahora, que Narrala pueda lograr estructurar una dirigencia que conduzca su campaña, yo creo que es un poco la deuda que él tiene, porque estructurar una comisión de campaña que sea capaz de administrar los egos que puedan tener los candidatos con las estrategias del partido no es realmente fácil. Si Narrala logra eso, Narrala es un hombre muy popular en Honduras, que despierta emociones muy grandes, principalmente en la gente joven. Y la otra ventaja que tiene Narrala, que es el líder de oposición
que tiene críticas más fuertes, descarnadas contra el gobierno del Partido Nacional. Y eso en algunos sectores de la población genera mucha simpatía. Don Darío. Yo coincido con Julio, pero también quisiese agregar que el PAC, que fue la experiencia propia del ingeniero Narrala, en esa primera experiencia obtuvo 418,000 votos. Él dice que sacó 1 millón y eso ya, bueno. Le ganó un almuerzo le voy a contar, le ganó un almuerzo a Carlos Montoya, un hombre muy respetado y a quien saludamos. Don Carlos me decía, no hombre, Raúl, mira, usted no va a sacar ni 100,000 votos, está equivocado usted, le digo. Va a sacar cerca del 500,000. 418,000 votos y reitero, él afirma que sacó 1 millón, pero ya es una opinión. Uno de ustedes, los resultados. Disculpen, lo interrumpo, pero solo esto. Uno de ustedes dijo que hace poco que el Libre va a sacar 750. Sí. Yo. Ajá, y si Narrala saca 450, ¿cuánto van ahí? 1.100.000. 1.100.000. Y el ingeniero Espinosa dice que los nacionalistas todavía tienen el 30%, ya ganaron. Ya ganaron. Para ganar las próximas elecciones se necesita por lo menos 1.470.000 votos. Quiero comentarle Pero algo. si me permite terminar la idea Ok, con respecto. perdón. Mire, Perdón. en aquel momento el PAC era un partido contestatario, pero urbano, no tiene en este momento ninguna estructura visible a nivel nacional. Es evidente que el ingeniero Narrala es la persona popular en el país y creo que hará un esfuerzo para que tenga alguna organización. De lo contrario, tendrá que, y eso creo que es lo mejor, aliarse con otros partidos para que tenga mejores resultados electorales. Mire, yo quería comentar algo, dos cosas. Primero, lo que hablan de Salvador Narrala. La verdad que no quiero extenderme mucho en ese tema porque él ya es conocido, es muy vocal, es también irreverente. ¿Pero no le gusta a la gente? A alguna gente le gusta, sobre todo porque canaliza el odio de mucha gente. Pero que se traduzca en apoyo para gobernar es otra cosa, porque la gente lo que necesita son soluciones, saber hacia dónde va. Mire, la gente puede estar enojada, pero quiere mejorar. ¿Cuál es la propuesta ideológica de Narrala? No existe. ¿Cuál es la propuesta de gobierno que sea racional? No existe. Él tiene argumentos irracionales la mayoría de las veces y dice cosas, verdades que solo él cree. Entonces eso da mucha incertidumbre. Él tiene espacio mientras no haya otro mejor que él, otro que tenga también un mensaje, un lenguaje antisistema contra las estructuras establecidas para cambiarlas, pero que tenga una propuesta y sea un poco más racional y que tenga una estructura o aliados con la estructura. Si eso se da, él no va a tener ninguna oportunidad. Yo creo que hay espacio, porque fíjese que hay otra cosa, a pesar de todas las opciones que hay, todavía hay más de un 30% de gente que dice que no tiene ningún partido. Entonces hay que ver las campañas si captan eso, o si aparece alguien más. Existe el espacio para que aparezca alguien más. El otro tema, las reformas electorales. Mire, va pasando el tiempo, no se dan todas, porque hay que conciliar, pero no depende solo del Partido Nacional, porque aquí, incluido Julio, dice, es que si Juan Orlando quiere o no quiere. Sí, pero si los otros quieren o no quieren también. Aquí mencionó a don Carlos Flores, el caso de Mel Zelaya que tiene el Partido Libre. Tienen que ponerse de acuerdo y eso es lo difícil. Entonces, esas reformas pueden ser lentas. Pero aquí en la pausa le dijo don Julio a usted que el candidato del Partido Nacional va a ser Juan Orlando. No, eso lo puedo afirmar y quiero que quede claro. Tanto públicamente como en privado se ha hablado y eso ha quedado claro que eso no es una posibilidad. Yo sé que aún dentro de algunos líderes nacionalistas hay la duda, pero Juan Orlando ha sido muy explícito. Es más, prohíbe que en la mesa se mencione siquiera ese tema y se ha insistido en que eso se regule. Eso es claro. Miren, si algo tiene Juan Orlando es que es inteligente y tiene sentido común, y el equipo que estamos con él también. Entonces, es una decisión. Ahí, y yo le voy a decir, ahí hay varios posibles candidatos y uno de ellos va a salir. Yo creo que Tito Afuro es una buena carta, igual Mauricio Oliva, pueden salir cualquiera de ellos. Creo que Reinaldo, como presidente del partido, también tiene oportunidad, él tiene que decidir si espera o va adelante, y Ricardo está en su trabajo y su campaña. Todos tienen méritos y tienen capacidad. Recuerde que hoy por hoy, a pesar de todo, el Partido Nacional es el partido más estructurado y más fuerte
simplemente porque los otros están más débiles. Claro, esa es la realidad. Sí. No, y así ha sido. Y forjado en la crisis, porque ha sobrevivido crisis. El bipartidismo, ¿dónde se quebró? En la crisis del 2009 se cayó el Partido Liberal, pero el Partido Nacional se mantuvo gracias a cosas que hizo Pepe Lobo, alianzas, apertura, y fue un trabajo difícil. No, gracias a la quiebra de los liberales. También, pero también del lado del Partido Nacional se hizo un trabajo importante. Ahora, el tema del fraude, mire aquí se menciona fraude. Le voy a contar, yo hago estudios y pronósticos, yo tengo una metodología que he ido desarrollando en pronósticos electorales y pronósticos de otros comportamientos. Y quiero decir, modestia aparte, que he tenido éxito en esas predicciones. Eso me ha permitido trabajar para un partido que no era el mío. Pero es interesante porque me reconocen eso. Entonces, yo le digo, todas las elecciones, después de Suazo Córdoba hasta acá, todo lo que nosotros hemos visto y hemos hecho predicción, se ha cumplido en mayor o menor medida. ¿Que hay fraude, pero es espontáneo, es no planificado a gran escala. Puede haber fraude de un alcalde, de un diputado que manipula, pero eso, en lo que yo tengo registrado, en ninguna elección ha cambiado el destino del resultado final. Y le voy a contar un caso interesante. Cuando yo empecé a trabajar con Pepe Lobo, fuimos a la elección que ganó Mel. Semanas antes de la elección hubo una reunión allá donde su amigo Arturo Corrales, donde llegó Chano, Arturo, y me llamaron a mí, que yo era el nuevo, no era el que no había estado con ellos, a hacer una presentación. Ellos decían uno que ganaba por 8% Pepe, otros por 10%. Yo les dije, mire, está solo a 2 puntos y bajando, es peligroso. Faltaba como un mes para la elección. Al final yo me di y perdí a Pepe Lobo por 4%. Yo lo llamé a Pompeyo, le dije, Pompeyo Bonilla, que era el jefe de campaña, mire, yo creo, el día anterior, se va a perder mañana por 4%. No, pero no puedo. Le digo, quiero advertirles que se va a perder. Y después, en favor suyo, usted también envió un correo diciendo eso. Yo lo vi. Bueno, que me interceptaron los correos, ¿no? Escucha. Entonces, sí, yo envié un correo diciendo eso. Y la elección quedó... No, además, líder, cuando Reina, usted pronosticó que Reina ganaba. 3.7% a favor de Mel. No me creían, pero quedó así. Desde esa vez, Pepe Lobo me dijo, mire... y me tuvo al lado, a pesar de que yo no era del grupo nacionalista, me tuvo al lado. Entonces yo lo que le quiero decir, eso del fraude son leyenda urbana, hay, espontáneo, pero ninguno hasta ahora, en lo que yo tengo registrado, ha cambiado el destino de una elección. Porque yo creo que debemos hablar en positivo de nuestro sistema. Hemos tenido problemas, pero hemos avanzado. Tuvimos un golpe de Estado, pero lo superamos. Vamos al 11º proceso electoral continuo, ¿verdad? Y estamos saliendo adelante con más partidos, fortalecida la democracia. Entonces yo creo que la situación no es tan mala, que yo creo que los hondureños al final podemos hacer cosas, podemos salir de las crisis. ¿Usted cree que los liberales hemos superado el golpe de Estado? Todavía no, y las expectativas es que están muy difícil superarlo, porque realmente con esa acción del golpe de Estado, quien se fracturó definitivamente fue el Partido Liberal. Quisiese retomar el tema de las reformas electorales. Mira, también para el Partido Liberal las reformas electorales es una actitud muy escéptica porque estamos convencidos que reformas sustantivas no habrá. Sin embargo, el partido tiene una propuesta, insiste en una segunda vuelta porque la segunda vuelta resuelve precisamente este tipo de incertidumbres electorales, de resultados electorales. Creemos importante también que se resuelva el problema de la reelección, es necesario a través de un plebiscito. Por principio, el partido se opone a una reelección, sin embargo, el pueblo es el que manda y es el que decide, por lo tanto, si el pueblo dice que si se permite la reelección alterna o continua, eso hay que cumplirlo. Eso está ahí. Eso está. Eso es una realidad. Y ahí está. Y ahí está, no hay ninguna duda. Pero hay que regularla para evitar especulaciones como la que se estaba mencionando. Pero también por el otro lado, nosotros planteamos una cosa que puede ser una cuestión importante, es el tema de las alianzas. Alianzas antes de las elecciones primarias o después de las elecciones primarias, ese tema las propuestas que conocemos no lo toman en cuenta o lo toman de una manera muy restringida. Entonces nosotros creemos que es el momento oportuno, la gran oportunidad precisamente para que
las reformas electorales respondan a esa confianza negativa que tiene el pueblo hondureño en los partidos políticos, porque esta oportunidad que viene para el 2021 debe ser lo suficientemente transformadora para que garantice la gobernabilidad en los próximos 25 o 30 años. Raúl, yo sospecho que la no aprobación de una nueva ley electoral, ni tampoco de reformas, se debe a que en el Partido Nacional no hay claridad si realmente el presidente va a tener todavía la opción de seguir siendo candidato o no. Pero le acabo de decir que no, Julio. Eso es lo que dice usted, eso le dijo a Raúl Valladares él. Bueno. ¿Le dijo eso de la boda o no, Raúl? Le dijo a Renato, mire la silla ahí, le dijo. En esa silla dentro de 4 años va a estar otro. Entonces, eso no es leyenda, líder. Urbana. Eso no es leyenda. No, pero ahora sí. Eso es una realidad. ¿Por qué? Sí, entonces, mira, ese es el problema que hay al interior del Partido Nacional. Entonces, ¿cómo vamos a crear una nueva ley electoral? ¿Bajo qué condiciones? Partido Nacional tiene una estrategia. Aprobamos una nueva ley electoral, pero aprobemos aquí. Ahí definámoslo la reelección. ¿Hay reelección, sí o no? ¿Continua o alterna? Y a partir de eso aprobamos la nueva ley. Entonces se sabe que Libre, y yo creo que una facción del Partido Liberal, no van a ir a eso. Entonces la reelección va a seguir vigente, va a seguir abierta y no va a haber nueva ley electoral. Y yo te dije la otra vez, con esa ley el Partido Nacional se ha elegido 3 veces en la presidencia, mal harían en quererla cambiar. Y si los partidos Liberal, Libre y los otros 12 partidos van a elecciones con esta misma ley, los mismos resultados de las elecciones pasadas van a obtener. O sea, ahora, ¿eso le conviene al país? ¿Eso le conviene al país? Yo creo que no. Por eso a mí me parece que debe haber un proceso primario transparente para que los partidos contrarios al Partido Nacional puedan tener opciones de hacer alianzas. O sea, el partido que internamente saque mayor cantidad de votos, ese debía de encabezar la alianza, ¿va? Y entonces eso sería, me parece a mí, tratar de reestructurar. Y el otra cuestión que decía es sobre Narrala, mira. El líder tiene mucha experiencia. El discurso anticorrupción de Narrala no es suficiente. Ese discurso se agota cuando traspasar la frontera de las alternativas. Porque ya vimos que los problemas del país no se resuelven solo eliminando la corrupción. Y ahorita tenemos indicadores que hay en México, que hasta el momento no han aparecido actos de corrupción, pero que la economía todavía no se levanta como una economía mexicana lo deseara. Entonces, ese es el trabajo que decía yo que tenían que hacer los que están alrededor de Narrala, de presentar realmente una alternativa integral, no solo una manifestación de anticorrupción en la cual la mayoría del pueblo simpatiza, pero después de eso, o conjunto a eso, ¿qué? Yo sí creo que el Congreso debía de hacer esfuerzos, mira, y no estar en ese cálculo político que tiene el Partido Nacional, si apruebo reformas o no las apruebo, de qué depende de la línea que nos dé el presidente o no. Sí, el diputado y coordinador de campaña del movimiento de Ricardo Álvarez, Reinaldo Economo, está en la línea. Diputado, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los grandes analistas que tiene el país, los 3 grandes amigos y personas a quien respetamos y valoramos mucho. Yo quiero hacer un análisis del tema del Partido Nacional de Honduras. Me recuerdo hace un tiempo que yo estaba con Miguel Rodrigo Pastor en la campaña y nos enfrentamos al presidente Porfirio Lobo Sosa. Miguel estaba con 86% de niveles de popularidad y Pepe Lobo andaba entre el 4 o el 6%. Y todos apostábamos a que Miguel Pastor ganaba las elecciones porque tenía la infraestructura mediática y tenía grandes cualidades, pero ganó Pepe Lobo. ¿Y eso qué le dice?
gana el que tiene la organización territorial y la estructura, la capacidad de mover la gente a la urna y el que tiene la capacidad de cuidar los votos. En segundo lugar, el ejemplo es en Cortés. Yo no aparecí en ninguna encuesta en las internas. ¿Y sabe qué? Me dediqué a trabajar día y noche, barrio, aldea por aldea, colonia por colonia, y quedé en primer lugar en las elecciones internas de mi partido, con la mayor cantidad de votos que un diputado ha sacado en una interna. Entonces el análisis que yo quiero hacer en estos momentos es, gana el que tiene estructura y organización, gana el que tiene mensaje, pero sobre todo gana el que quiere ganar. Yo he venido diciendo, por ejemplo, a los candidatos a alcaldes que nosotros queremos candidatos a alcaldes no que quieran ser regidores y no que quieran ser alcaldes. Y este es el caso del movimiento Salvemos Honduras. Entonces, muchas encuestas fallan. Hay encuestas como las de Estados Unidos que no ponían a Trump de ganador. En la misma campaña, me acuerdo, que nos decían que íbamos a ganar por 200,000 votos y no ganamos por 200,000 votos. O sea, realmente hemos visto que el trabajo lo vence todo y que la organización vence al número. Tenemos un candidato carismático como Ricardo Antonio Álvarez y nosotros, estoy seguro, ganaremos las elecciones. Y quería hacer ese breve análisis porque hay mucha gente que queda confundida. Repito, la organización vence al número, el trabajo lo vence todo, y este es el caso de Ricardo Álvarez, que tiene estructura en los 298 municipios, en los 18 departamentos, y se lo garantizo yo como coordinador nacional de campaña del movimiento Salvemos Honduras. La señora Ana María Calderón, de origen peruana, ha presentado su renuncia como vocera interina de la MASI. Los tres de la MASI se han retirado del país. Don Ramón, ¿qué piensa? ¿Y qué efecto político tendrá esto? Mire, yo creo que mi opinión siempre ha sido que el país tiene suficiente madurez para que sus instituciones resuelvan los problemas. Mire, ahí se ha reconocido por nacionales y extranjeros la labor del fiscal Chinchilla. Creo que él ha hecho una buena labor, creo que se ha fortalecido el Ministerio Público y yo creo que tal vez se necesite asesoría internacional, pero creo que las instituciones hondureñas hacen un excelente trabajo. Creo que debemos empezar a tomar control y responsabilidad de resolver nuestros problemas. Yo no creo que nosotros avancemos trayendo gente de otros países que tienen problemas también, como Perú, Colombia. O sea, si tenemos un fiscal que ha sido reelecto y reconocido por los organismos y que ha hecho un buen trabajo, hombre, hay que darle la confianza. Yo creo que las instituciones nacionales deben seguir fortaleciéndose y la asesoría internacional es buena, pero necesitamos nosotros cuidar nuestras leyes y que el hondureño se sienta que no hay intervención de fuera. Eso es mi opinión personal. Don Julio, ¿usted qué piensa de esta renuncia de la señora de la MASI? Yo creo que la renuncia de la MASI, de la jefa, es un indicador de que la MASI va a cambiar la razón que tiene actualmente y que el nuevo convenio va a modificarlo y quitarle parte de las atribuciones que actualmente realiza la MASI en asesoramiento a la Fiscalía, a la UFECID, etcétera. Y la otra cuestión es que uno podría a veces también creer que la renuncia de ella ha sido parte de las negociaciones que ha tenido el gobierno con la OEA. Yo creo que entre una y otra cosa le hace daño al país, porque si uno le pregunta a la población hondureña si cree en la MASI, de que la MASI puede desempeñar un papel en lograr la institucionalidad en Honduras, la mayoría de la gente cree que sí. Yo estoy de acuerdo con Ramón, que dice que las instituciones deben de cumplir ese papel, pero el problema, Ramón, es que esas instituciones tienen hombres, tienen personas que no tienen ese compromiso con Honduras. El golpe de Estado nos profundizó la independencia de los poderes y hoy prácticamente hay un sometimiento de toda la institucionalidad pública a un poder del Estado, y yo creo que con poderes sometidos no puede realmente crearse una institucionalidad creíble ante la población hondureña. Yo sí creo que nosotros necesitamos el asesoramiento externo, el compromiso de aquellos organismos internacionales para fortalecer la institución, y por eso existen los organismos internacionales, pues, porque existe la OEA, porque existe la ONU, etcétera, porque las instituciones particulares de cada uno de los países no son suficientes como para resolver la complejidad que hoy tiene el mundo. Licenciado Darío.
Bueno, en el orden personal pienso que la Maxi debe de continuar en el país y debe de hacerlo exactamente en las mismas condiciones como ha actuado, porque modificar el convenio siendo aprobado por el Congreso de la República implicará entonces retomar ese convenio al Congreso para su reforma, y ya el Congreso ha dicho a través del comunicado oficial que no están de acuerdo con la continuidad de la Maxi. También aquí, igual que en la política, el tema es de percepción. Yo coincido con el ingeniero Espinosa que debe haber una institucionalidad, y también hay personas que no tienen todavía todo ese nivel de confianza del pueblo hondureño, y por lo tanto debe haber un proceso en donde la Maxi debe de continuar y paulatinamente ir haciendo lo posible por capacitación, por formación de gente desde la perspectiva de la Maxi, para que en su momento sea, y es lo que se quiere, que las leyes y la institucionalidad hondureña resolvamos entre nosotros nuestros propios problemas. En el entretanto, creo que lo correcto, lo justo y lo necesario es que la Maxi continúe por lo menos exactamente en las condiciones en que se encuentra en este momento. Eddie, rápidamente poneme la foto de los candidatos del Partido Nacional. Voy a colocar esto para luego, ahí está, ¿eh? Don Mauricio Oliva, don Ricardo Álvarez, Narri Tito Azfura y Reinaldo Sánchez. Ayer le pregunté a Jesús Mejía si iba a participar y quedó en duda. Ponémelo del Partido Liberal. Gracias. Ahí está Suyapa Figueroa, don Luis Zelaya, don Yanni Rosenthal, Oscar Melara, José Luis Moncada. Nos faltó ahí Darío Vanegas, Aristides Mejía. Sigamos con los de Libre. Doña Xiomara, Jorge Calic ya dijo que va a apoyar a doña Xiomara, hay que descartarlo entonces. Entiendo que va a ser el primer diputado por Francisco Morazán el movimiento doña Xiomara. Carlos Eduardo Reina, que tiene posibilidades también, Wilfredo Méndez y don Nelson Ávila. Esos son los candidatos. Y poneme a Narrala, a Edras y los demás. Ahí está, Salvador Narrala, Edras, doña Doris y Romeo Vázquez. Faltan bastantes. Les voy a hacer una pregunta. Ojalá que una persona de estas, Dios lo ilumine, al que sea el nuevo presidente. Aquí don Ramón Espinosa ha dicho que el presidente Juan Orlando ya no se va a lanzar. Pero ayer salieron 1.500 para los Estados Unidos. Que Dios los acompañe, pero los detienen en Guatemala, los detienen en México, los secuestran, asesinan, violan a las muchachas, a los niños los venden. ¿Qué está pensando la gente que quiere ser presidente del país? Eso es parte del montón de problemas que tenemos en Honduras. Ayer salieron 1.500. En directo transmití en la noche, decían que iban a salir hoy a las 5 de la mañana, pero salieron a las 9:15 de la noche, y hoy salió otro grupo de personas hacia los Estados Unidos. El futuro de este año, ¿cuál es? Hoy es 15, se están yendo para los Estados Unidos, pero también es un año político en un país tan pobre. Bueno, siempre ha habido migración, y no solo a Estados Unidos, hay migración a España, ahora es un destino atractivo. Mire, sería bueno que vea unas declaraciones de este Bartolo, que lo señalaron como organizador de las caravanas, que decía, miren, si esto es simplemente que se están agrupando los que normalmente se van, durante varias semanas esperan para irse todos juntos. Sí, pues sí, pero es la misma migración que ha habido. Mire, y la otra cosa, la inequidad del país, la falta de oportunidades, sinceramente no es responsabilidad solo del gobierno. También es responsabilidad de un sector privado que no invierte y no crea beneficio. Y no me digan que les va mal, porque la riqueza de algunos grupos, usted lo sabe, Raúl, está creciendo. Entonces, porque esa riqueza no se derrama en el resto de la sociedad. Está muy concentrada, y eso no solo es del gobierno, porque a puro decreto no se pueden cambiar esas cosas. También los otros sectores de la sociedad, los que van a la calle solo a protestar y quemar, que hagan cosas realmente que funcionen. Yo creo que para el país, Raúl, lo que se necesita son acuerdos, son concertaciones. Los problemas no los puede resolver un solo partido, aunque esté en el gobierno. Creo que todas las fuerzas políticas, o las fuerzas más importantes, tienen que sentarse y hacer un plan y un programa de país. Alguien andaba con una idea hace unos meses de que había que hacer un gobierno de concertación en el futuro. Yo creo que es cierto, yo creo que
un gobierno integrado donde participen otros partidos también le daría más estabilidad. Siempre fue así. Y yo creo que uno de los problemas que le ha dado cierta inestabilidad y dificultades al gobierno actual del Partido Nacional es que ha estado gobernando solo, ¿verdad? Solo. Y es importante que haya esa otra participación y creo yo que eso se puede hablar desde antes. Yo creo que se puede llegar a acuerdos. Al final, si somos gente racional, vamos a tener puntos de coincidencia y otros que no. Si salimos de la crisis del 2009 al final, o la están saliendo, yo creo que podemos resolver este otro tipo de problemas de reformas electorales, de combate a la corrupción, de las prioridades de gobierno. Tienen que discutirse, porque hay algo importante, Julio y Darío. No podemos seguir nosotros solo yendo a los organismos internacionales porque no necesariamente nos han dado las mejores recomendaciones. Simplemente veamos los resultados. De repente tenemos que oírnos más entre nosotros y tomar decisiones de país y asumir los resultados, si son buenos o si son malos. Pero yo creo que si ustedes estudian la historia, así han avanzado los países en el mundo. En Asia, hay que ver el caso de Corea. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros y después saber qué negociar con los organismos internacionales. No solo cumplir con lo que nos demandan, sino que pensar en el pueblo, en el país y que la sociedad nuestra avance. Raúl, un puntito. Gracias, Raúl. Sí, claro. Sí es cierto que quienes tienen la responsabilidad fundamental de generar empleo son las iniciativas privadas, pero en eso gravitan las políticas públicas del Estado. ¿Tú recuerdas las tasas de interés que había con el gobierno de Mel? Las tasas de interés que hay hoy en día. El día que el gobierno deje de agarrar el superávit que tienen los bancos, que el Banco Central lo agarre y que lo deje ahí el gobierno, tengan el dinero bancos, préstenlo, las tasas de interés van a bajar y eso va a generar inversión del sector privado, pero con tasas de interés tan altas, ¿qué emprendedor que le llaman hoy en día, qué iniciativa privada se va a atrever a invertir? Gracias, don Julio. Cerramos. Yo quisiera decir lo siguiente. Mire, las caravanas es una expresión de los problemas del país y efectivamente, históricamente, cada 15 minutos un hondureño pretende hacerlo. Y si lo hacen en caravanas es más seguro, más tranquilo, pero obviamente los problemas que se han planteado ahora son claros. Aquí la clave, desde nuestro punto de vista, es el tema de la generación masiva de empleo. Miren, y para eso hay que poner dinero en circulación. Las recomendaciones del Fondo Monetario particularmente son recomendaciones de austeridad. Y en ningún país del mundo la austeridad ha generado bienestar para la población. Tenemos, por boca del presidente del Banco Central, más o menos 5.000 millones de dólares en reservas. Se necesitan más o menos 3.000 millones para tener una reserva adecuada para las compras internacionales. Yo soy de la opinión que parte de esas reservas debería entrar a la circulación y generar empleo masivo, apoyando a la industria de la construcción, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, apoyando a la agroindustria, porque también aquí hay más o menos 37.000 millones de exoneraciones. Fíjese que 37.000 millones de exoneraciones son 29.000 para educación y 16.000 para salud. Prácticamente es el presupuesto de educación más el 60% de salud, solo se va en exoneraciones. Y tenemos 42.000 millones en pago de deuda. Entonces necesitamos revertir esas decisiones políticas hacia una política fiscal equitativa en donde el que gana más pague más y el que no gana pues que no pague. Y yo creo que finalmente debe de haber ya un pacto político-social que muchas políticas, por ejemplo la educación, la salud, deben ser políticas de Estado, la seguridad y no de un gobierno en particular. En ese sentido creo que generaremos oportunidades de trabajo y evitaremos muchos de los problemas que ahora están ocurriendo. Gracias, licenciado Hernández. Nos vamos, así está la situación, así estos tres analistas ven las posibilidades políticas de cada uno de los partidos y la vida nacional. Continúen con nosotros en Canal 11. Que tengan buen día.